Pues como siempre es un gran gusto que nos acompañe en la carpeta roja en este miércoles 23 de septiembre. Aún seguimos en mes patrio, licenciada, pero parece ser que tras las celebraciones del 15, pues ahí vienen las repercusiones, las cuestiones, aunque no hubo eventos masivos, sí hubo reuniones familiares y para nuestra desgracia los últimos indicadores señalan que las cuestiones de contagio ya no se están dando en lugares públicos, imagínense, ya no en el metro, ya no en microbuses, ya no en supermercados, porque ahí la gente está extremando precauciones con cubrebocas, caretas, gel y demás. El problema se está dando en reuniones familiares, en reuniones de amigos, donde cree uno que está a salvo y se descuida, relaja la cuestión y ahí se tienen rebrotes en España, aquí en Campeche, pues ha generado bastante polémica. Nos acompaña este día la licenciada Fanny Gómez, hoy vino muy seria. ¿Sabe qué? Su belleza nos atrasó. No, no es cierto, no creo. Ahora sí que buenas tardes, bienvenidos sean todos y pues aquí estamos con mucho gusto, pues aquí acompañándoles y pues dándole a conocer pues las últimas novedades que hay en nuestro estado y en el mundo y en México. Pues ha levantado mucha polémica la posibilidad de que Campeche y Chiapas sean de los primeros estados en que reabran totalmente pues las cuestiones escolares y demás. Estamos a punto de entrar a semáforo verde en 15 días, más o menos en octubre, como se había planificado. Sin embargo, esto está generando bastante preocupaciones porque sigue habiendo contagios. Ayer, de acuerdo a los indicadores, hubo 9 decesos, aunque se señala que algunos extemporáneos. Pero ¿cómo andamos en cifra, licenciada? Así es, Juan, déjame decirte que ahí en tu introducción, yo creo que lo que se está suscitando ayer causó mucha polémica, como decías, ¿no? Lo de un posible regreso a clases. Esto nos debe de alentar porque de alguna manera nos indica de que pues Campeche ha hecho las cosas, digamos, bien. Por ejemplo, comenzamos en esta pandemia atrasados, porque es que atrasados los 2 meses de atraso que venimos arrastrando. Afortunadamente, con las medidas que se han tomado y todo, si bien tuvimos meses que ya lo habíamos comentado infinidad de veces, muy dolorosos, sobre todo en el mes de julio, decíamos, parte de agosto, meses muy dolorosos, pues ha venido un descenso, ¿no? Sostenido, ya ves la ley seca que se había quitado y ya se restauró. Y no, 2 meses, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? Y pues ahora a nivel nacional pues también hay esas expectativas porque Campeche pues digamos que de alguna manera no estamos como otros estados vecinos que Quintana Roo, Yucatán, cuyas pandemias se desbordaron, Tabasco que se desbordaron en algún momento, ¿no? Y que todavía siguen luchando con bajar esos índices que todavía tienen muy altos. En el caso de Campeche, pues digamos de que la pandemia no nos ha pues aporreado de una cosa de que nos hayamos quedado sin hospitales, sin disponibilidades, o sea, digamos que la hemos llevado ahí tranquilos. O sea, ¿no? de alguna manera... los esfuerzos del gobierno se han estado viendo y de la ciudadanía que por cierto el licenciado Aiza tuvo que, como se dice en el argot, apechugar las cuestiones de la ley seca, críticas y demás. En su momento decían que era una exageración lo que estaba haciendo por mandar prácticamente a paralizar el Estado, al mandar a la burocracia a sus respectivas casas, a llevar al mínimo las actividades. Sin embargo, hoy vemos que fueron cuestiones que están dando resultados, que siguen dando resultados, pero que aún así la corresponsabilidad social es esencial. Imagínense, levantan la ley seca y empiezan los choques, los escándalos, las cuestiones, como bien señalábamos en un principio, de que en las casas, que en las reuniones familiares, aun cuando se insistió hasta la saciedad de que no eran tiempos hoy sí que de ir a sociabilizar, sin embargo muchas familias dijeron no pasa nada, estamos en familia, y hoy las consecuencias es que dentro del núcleo familiar en que deberíamos de estar más protegidos se están dando las cuestiones de propagación y lo peor contra las personas vulnerables de la tercera edad y con enfermedades crónico-degenerativas. Así es, siempre hay responsables, ¿no? Pero yo te insisto, no, esto yo creo que no nos debe de asustar, sino de al contrario, motivarnos a seguir haciendo las cosas que bien. Vamos bien, pero podemos mejorar, ¿no? Efectivamente, seguirnos cuidando y todo con calma, ¿no? Ya lo veremos más adelante, también el anuncio que dio el secretario también aquí de Educación en Campeche, ¿no? Así que todo con calma. Sí, dijo el secretario que no regresamos por aquello de las polémicas que se habían suscitado. Hay que recordar que el semáforo verde significaría que ya no hay ni un caso activo, ni uno,
y que han pasado por lo menos 2 semanas, lo que se antoja muy difícil que vaya a darse en este año, porque de acuerdo a las cifras que nos va a dar la licenciada, pues siguen habiendo casos Así es, activos, las ¿no? reglas son muy claras. Al final, el semáforo solo es un indicador, pero los gobiernos estatales al final son los que van a decir sí o Sí no. o no, exacto. Muy bien, y en las últimas 24 horas, pues efectivamente, como bien decías tú, tuvimos 11 nuevos contagios, 9 defunciones, 7 extemporáneas, 2 actualizadas, vamos a decir, las más De recientes, no de lunes, esta las de semana, lunes. exactamente, perdón, sí, 69 casos activos, eso es lo que nos debe de llamar la atención, 69 casos activos, y mire usted, 123 sospechosos. Aquí Sigue está la muy clave, latente. efectivamente, de que debemos de seguirnos cuidando, de que la salud debe ser una prioridad para su familia, como bien decía el licenciado, ahorita ya los contagios son entre núcleos muy cercanos, es decir, usted que va a visitar a su suegra, a su suegro, A su tía. tía, a su mejor amigo, ahí es donde puede estar ¿cómo se llama? El riesgo, ¿no? Acumulados, rebasamos los 6,000, ya tenemos 6,002 acumulados, personas que han Positivo, ¿no? tenido la Según. enfermedad, y llevamos 782 lamentables defunciones, ¿no? Esas son las cifras. 782 en cuanto a campechanos, Sí, 29 sí. Que son fuera, porque llega como 811, Ajá, ¿no? sí, por los de Costa Digo, para Rica. hacer las precisiones, sí, Por los de luego Costa dicen Rica. que damos malos datos, que andamos inventando cosas, no, la licenciada investiga como no tiene idea, y si no está conforme, rectifica, vuelve a hablar. El caso es que ya le tienen miedo a la Secretaría de Salud, ya no le quieren contestar el teléfono. Así es, Juan. Pues esas son las cifras en Campeche, te digo, hay que seguirnos cuidando, tenemos 3 semanas ya con un claro descenso, pero esto, como les digo, consiste entre la responsabilidad de usted y yo, y de todos nosotros. Sí, y además recordar que de acuerdo a las propias provisiones de las autoridades sanitarias, pues se inició el otoño, y con ello empiezan las cuestiones de las iras, resfriados, gripas, que si no se cuidan son potenciales candidatos a padecer el COVID-19, además de la influenza. Entonces, pues hoy sí que nada de relajar, al contrario, hay que cuidarnos. Hay que recordar que en años anteriores, para estas fechas, cuando ya se acercaban los festejos del Día de Muertos, de Navidad, decían: cuiden a las personas más vulnerables, cuiden a los niños, cuiden a las personas adultas mayores. Pues así se va a tener que seguir haciendo, pero con mayores medidas. ¿Por qué? Porque este virus, recuerde que el problema es que mucha gente lo padece, pero es asintomática. O sea, ellos tienen y pueden seguir contagiando, aunque no desarrollen propiamente la enfermedad, y sin embargo son potenciales contagiadores. Entonces, ¿de qué se trata? De que precisamente se eviten esas fiestas de que si el sobrino cumplió año y vamos y le besamos y al calor de 2 3 chelitas ya estamos bailando, ya nos quitamos el cubreboca y luego regresamos a la casa a besar al abuelo, a besar a la abuela, a la mamá y todo, y en algún momento alguien de ellos ya está con una enfermedad crónico-degenerativa como es la diabetes, tan común en esta región del país, el sobrepeso, la obesidad, y luego tenemos las consecuencias. Sigamos cuidándonos, como bien dice la licenciada, pero aquí es por responsabilidad de todos. ¿O no, licenciada? Así es una falsa, ahora sí que perspectiva lo que tenemos, ¿no? De que, por ejemplo, así como nosotros que estamos aquí, vamos a poner el ejemplo, ¿no? De que dijéramos, bueno, yo y Juan nos cuidamos, yo le pregunto a él, ¿tú te cuidas? ¿Sí te cuido? Bueno, pues me quito la máscara. Pero no, o sea, uno sí, por cuestiones de precaución, claro. Efectivamente, porque su familia, mi familia nos esperan en casa y no nada más somos nosotros, sino los que nos esperan en casa. Entonces, así es. Y bueno, en esta semana la verdad que está bastante intensa, la cuestión de Morena se está calentando. Fíjese, ya hay las críticas, Porfirio Muñoz Ledo ya se fue muy fuerte sobre Marcelo Ebrard, al que acusa de que está patrocinando a Mario Delgado, que quieren ganar a punta de billetazos, dicen ellos, las cuestiones de la dirigencia, con mira a ser el candidato a la presidencia de la República en el 2024. Fíjese, Morena ni siquiera ha sacado el 2021 y ya están golpeándose para el 2024. En Campeche también están esas efervescencias. Llamó mucho la atención de que la senadora Citlali Hernández, un catedrático de una prestigiada universidad, más que calificar su talento, su desempeño político, se fue sobre su físico. La senadora pues es un poco gruesecita. Ella dijo que no le importaba, pero que lamentaba que a estas alturas se fijaran más en su físico que en sus propuestas. ¿Cómo andamos en la contienda, licenciada? ¿Cómo ve? ¿Usted ya tiene candidato o todavía no le da permiso en el PAN? ¿O cómo? Con lo del PAN. Sí, yo más bien creo que tú no saliste muy pitonizo, porque hablabas mucho
de que había que combinar la experiencia con la juventud, Definitivo. decía, ¿no? Y pues uno de los candidatos que pues ya lo hicieron fue Porfirio Muñoz Ledo, que a veces ya tiene juventud y experiencia como tú cuentas. Y que por cierto, déjame decirte que en el caso de Campeche también esta efervescencia de la contienda de Morena, pues ya se ve más clara. Aquí vemos como que dos son los candidatos fuertes. Fíjate que tenía yo una falsa perspectiva. Yo me iba más de que iba a ser, por ejemplo, Jacob la que iba a destacar más. Y veo que, por ejemplo, aquí en el de Campeche está muy marcado. Está, por ejemplo, a favor de Porfirio Muñoz Ledo, pues el senador Aníbal Ostoa abiertamente dijo, ese es mi gallo. Así es. Y incluso pues lo está promoviendo en el interior del estado, ¿no? Y por otro lado, a Mario Delgado, que lo apoya el José Luis Flores, el coordinador de la fracción, ¿no? Aquí en lo local y a nivel nacional, Martínez Aqueno, que también veo que por ahí van sus sentimientos. Así que te digo, pues, y son fuertes los dos, te digo, los dos son fuertes. Como tú bien decías, Porfirio Muñoz Ledo se ha ido muy fuerte contra Mario Delgado. Vemos de que, pues, él habla de que, pues, prácticamente ellos secuestrarían el partido, porque de alguna manera todos sabemos que el corazón del secretario de Relaciones Exteriores, pues, es llegar a la presidencia de la República, y ellos dicen, no, se quieren imponer para poder decidir en las candidaturas, en las diputaciones federales y en el adelantar lo que es la sucesión presidencial. Así es, y además se toca un punto importante. Hay que recordar que para las elecciones del 2012 eran dos candidatos muy fuertes para encabezar al entonces PRD. Hay que recordar que en esa candidatura precisamente estaba Marcelo Ebrard por un lado y el presidente López Obrador, que quería o que quiso al final intentar por segunda ocasión llegar a la presidencia. Marcelo cede, incluso se da una conferencia de prensa donde le levanta coloquialmente la mano y se aparta. Entonces muchos toman que posiblemente ahí es la cuestión sucesoria. Sin embargo, pues también está la cuestión de equidad y ahí se está colando Claudia Sheinbaum, que con una labor muy callada, si usted quiere, sin tanta estridencia en medios, pues está avanzando a tal grado que incluso usted checa analistas que critican terriblemente al presidente por el manejo de la pandemia y demás, y sin embargo aplauden lo que Claudia Sheinbaum está haciendo en la Ciudad de México, donde dicen que actuó con bastante mesura, que además dijo, nos paralizamos, no vamos al semáforo, no tenemos las condiciones, o sea, el cubrebocas, empezando porque fue de las primeras gobernadoras, gobernantes que se puso cubrebocas, pese a que el presidente no lo hacía, ¿no? Entonces, hay facturas, digamos, por pagar. Sin embargo, usted tocó un punto importante, abiertamente ya se están dando las cosas, y qué bueno, porque al final del día, pues nos indica que quien gane, pues todos ya se van a disciplinar, hubo la contienda interna, hubo libertad, y se van a disciplinar para lo que viene. Ojalá y sea para bien. Moreno es un partido joven, la propia Jacob ha dicho que es lo de hoy, es la marca, todo el mundo quiere ser el Morena, pero lamentablemente en eso dicen que la ola arrastra todo, lo mismo trae basura que trae cosas buenas, y que lo que sigue es no ver a Morena como un partido de facciones que además está plenamente prohibido en sus estatutos, sino como un partido donde la militancia puede desenvolverse, puede participar de manera libre. No hay facciones, no hay tribus, y ojalá logren superar, porque ese es el vicio que se les está acusando, que trajeron las cosas malas del PRI, que trajeron las cosas malas del PRD, y hoy las están apuntalando en Morena. Ojalá y no. En el caso, por ejemplo, te digo, pues vamos a hablar un poquito más de Porfirio Muñoz Ledo, porque él ha estado cercano a Campeche también. Definitivamente. Yo recuerdo que cuando todo esto de la resistencia civil, fue de los personajes que estuvo firme, efectivamente, ¿no? muy apegado en esa lucha también, ¿no? Entonces digo, esto se los deben de reconocer, pues los morenistas, ¿no? Claro, sí, así es. Una persona de izquierda, porque si bien estuvo en el PRI, después de ahí toda su trayectoria, se tuvo lo ha dicho que saltó a la izquierda, aún con todo lo que le conllevó, incluso las cuestiones de poner el pellejo en riesgo. Se le critica su forma de ser, pero ¿sabe una cosa? Pues nadie es monedita para caerle bien a todos, ¿verdad? Aquí se habla, por ejemplo, de que hay varios secretarios que también les gusta el chupirul y han sido alcaldes, son secretarios, y eso no significa que les menosprecie el talento. Lo mismo de Porfirio, que le guste echarse el mezcalito y demás, pues no significa que vayan de mérito de lo que saben, de su experiencia. Además, muchos dicen, bueno, ¿saben qué? Es que quieren regresar al priismo de los 70. No saben ni lo que dicen, ¿eh? Si vemos las cuestiones de indicadores, fíjese, y los priistas lo saben,
si vemos la cuestión de los indicadores, los famosos, el milagro mexicano, pues se dio en esas fechas, precisamente cuando México crecía a una tasa del 8% del Producto Interno Bruto, cuando un profesor podía comprar un vehículo con sus quincenas sin andarse endeudando, cuando un profesor podía viajar al extranjero con su sueldo ahorrando para el fin de año. Entonces, la economía estaba bollante, entonces quiere decir que estábamos muy bien y qué bueno que esa percepción se quiera, no de la cuestión política, ahí hay que ser preciso. Sí es cierto, también hubo sus cuestiones como la de Gustavo Díaz Ordaz y la represión, pero muchos dicen, bueno, si no hubiera habido esa represión, pues ya estaríamos fácilmente en lo que están criticando ahorita, de que México se quiere volver comunista. Entonces, señores, hay que ser congruentes, hay que leer un poco de historia, no se vale nada más decir que queremos el comunismo, que queremos esta cuestión, o que no lo queremos, que sí lo queremos, cuando se recuerda precisamente que Gustavo Díaz Ordaz fue un férreo opositor al comunismo y por eso eran las cuestiones de no permitir las manifestaciones de los jóvenes, sobre todo que deseaban esa situación. Entonces, yo creo que algo de análisis, algo de leer la historia para no andar cometiendo y comentando a la ligera y verse realmente fuera de lugar, fuera de foco, como dirían, que ven algo y lo comentan sin ponerse a pensar que a veces es mentira. Okay. Y bueno, y ya bueno, ¿y cómo pronostica? ¿Cómo pronostica? Y nada más el ratito, ¿no? De que para que los morenistas estén abusados ahí, la encuesta se va a levantar entre el 2 y el 8 de octubre, ¿no? Así que ya saben, ahí pendientes de sus teléfonos. No tiene usted candidato, no sabe cómo va, no tiene su bolita ahí de cristal, cómo va a quedar esto. No, bueno, ya dijo el INE. Tú ya dijiste experiencia y juventud. Ya dijo el INE, recuerden, ojo con esto, ya dijo el INE que de acuerdo a lo que dictaminó el Tribunal Electoral, van de paridad. Esto es, que si el presidente, en la cuestión del presidente sale mayoría de un varón, el segundo lugar, o la Secretaría General, entraría una mujer, aunque esta hubiera tenido menos porcentaje que un varón, cumpliendo la cuestión de paridad. Y lo mismo sería al revés, porque hay mujeres contendiendo por la presidencia. Si en un momento Jacob o otras de las que aspiran logran tener mayor popularidad, tendría que ser un varón. Aunque fíjese, la paridad, la nueva paridad, por eso es la disyuntiva de los pleitos y las polémicas, es que en las candidaturas es hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces aquí estaríamos hablando que sería hombre-hombre, mujer-mujer. Entonces es muy discutido esta cuestión de la paridad, porque también gente pensante como don Álvaro Arceo dijo, a ver, espérense, muchas veces solo van por cuestiones de equidad, de paridad, a veces ni siquiera tienen idea de lo que van a ir a hacer, y un buen elemento solo por no cumplir esa cuestión es sacado. Entonces, en el pleito que hay ahorita para lo que viene de la gubernatura, pues dijo, ¿sabe qué? Ya los demás ni se acongojen, ¿eh? Viene una mujer, a menos que ustedes decidan hacerse la operación y también volverse de la cuestión, que lo dijo a forma de broma, ¿no? Pero son las cuestiones que entraña el cumplir a rajatabla las cuestiones de ley cuando se da la cuestión de equidad por ley. O sea, no llegan, y no es estar en contra de las mujeres, no llegan las mejores a veces, llegan nada más para cubrir cuotas de partido. ¿Y qué tenemos? Pues diputadas, que me disculpen, como la que metió el PRD, que no sabía ni leer. Y digo, no tengo nada contra las mujeres, pero tienen tiempo para prepararse. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el partido de la licenciada Fanny son la misma de siempre. A mí me gustaría ver a la licenciada Gómez de diputada y no la misma de siempre. Sin embargo, las cúpulas coactan el asunto y ya no dejan entrar a nadie más. Entonces, ahí el problema, ¿no? Entonces yo creo que al final del día, el que se abra también las candidaturas independientes y se empiecen a quitar ese tipo de restricciones, también sería muy bueno. Aunque fíjese, para nuestra desgracia, quien alentaba esta situación, un joven que fue diputado en Jalisco, de apellido Kumamoto, pues ya fundó su partido porque vio que ya no se puede participar en este relajo sin partido y sin prerrogativas, y ya fundó su Futura, donde dicen que tendrá un mejor futuro. Y el último de los escenarios también, si esto de la paridad y todo sigue en este conflicto, también se habla de que podría mantenerse el actual presidente, ¿no? Así es, pero una vez que ya entró, el árbitro no puede quedarse con la situación y va a determinar. A lo mejor no va a quedar la dirigencia que los morenistas quieren o desean, pero al final del día aceptaron la intervención del INE, y solo el INE interviene, lo precisa muy bien el reglamento, si los partidos se lo piden. Y bueno, pues ahí se fue. Oiga, y arrancaron los informes, ya hubo el lunes pasado el informe legislativo, había pasado ya
el pasado 11 de septiembre el informe del Tribunal Superior de Justicia, ya se dio el informe legislativo, se dio, digamos, de alguna manera el posicionamiento de cada una de las representaciones legislativas, hubo el común acuerdo de que se está trabajando por el bien de Campeche, y al final del día el diputado Ramón Martín Méndez Lan pues dijo que precisamente en esa pluralidad han estado sacando todos los trabajos, incluso tratando de entender a las feministas que un día rayan, al otro día gritan, piden su limpia, luego se las dan, siguen gritando, en fin, el manoseo político, y con ello arrancan también los informes municipales, licenciada. Así es. Bueno, pues déjame decirte que vamos a irnos por partes. En el segundo informe legislativo, ahorita que tocabas el punto importante de la equidad de género, ¿no? Y de la participación política de la mujer, una de las cosas que se destacó en este segundo informe legislativo, pues fue precisamente ese respeto a la igualdad de la mujer. Y fíjate que tocaron puntos muy importantes porque se han hecho ahorita pues modificaciones y leyes. Por ejemplo, dice, una de ellas es la prevención de la violencia política, otra es la procuración de una participación equitativa, ahí es lo que decía, ¿no? De la mujer que se prepare, que la empoderen y pueda desempeñar mejores papeles, ¿no? Y las garantías del libre ejercicio de sus derechos políticos electorales. O sea que ahí la llevamos, ahora nada más falta que la mujer te decida participar y a darle ahora sí con todo, ¿no? Sí, que no nomás espere que sea por una cuestión de equidad, de relleno, así es, porque acuérdense que las tomaban, las hacían participar, luego las quitaban y el suplente subía. Por eso, por esa situación fue que dijeron, a ver, no, mujer, precisamente para evitar eso, de que los varones se colaran atrás de una mujer y como suplentes, y luego ellos quedaran de titular cuando se enfermaban por cuestiones de fuerza mayor o por cuestiones familiares, y las quitaban. Oiga, licenciada, y está usted emocionada, pero no nos ha dicho nada de qué hay, de promoción. Sí, es verdad, la gente lo espera ansiosamente, yo lo sé. Sí, nos preguntan, Escárcega, Champotón, Calquiníes, El Chacán, está pegando la empresa de la licenciada Fanny, y qué bueno, hay que apoyar, lo consume lo local, el empresariado local para seguir saliendo adelante. Así es, muchas gracias a todos los que nos están dando la oportunidad de probar los productos. Y efectivamente, por si usted no lo ha leído, hace 8 días subimos un artículo precisamente sobre los aromatizantes. Así, en nuestra página aprovechamos para la promoción www.visionsur.mx en la web, y en la Facebook es Visión Sur MX en la Facebook, y también estamos en YouTube, y ahí la licenciada está rompiendo récord, no sé si por el cambio de imagen o por el alto contenido de su artículo, pero ya tiene seguidores, no así que se nos vaya a casar este año, licenciada, no, tranquila. ¿Verdad? Soy un elemento disponible ya todos los fans que mandan su currículum. Y sí, mira, pues hoy traigo la línea de aromatizantes, como pueden ustedes ver, pues es amplia nuestra línea de aromatizantes. En este sentido, por ejemplo, les traigo aquí el favorito del licenciado, que es el bebé. Tenemos también este que es Chanel, vainilla, este es manzana canela y fresa. Estos aromatizantes pues están a 40 pesos, es 1 litro, los aromas son bastante perdurables, lo pueden usar para trapear, para el coche y para todo el ambiente que usted quiera en su hogar. Para la tranquilidad y todo. ¿Y de este lado, licenciada? Te lo digo en el otro. Ah, ok, seguimos entonces. Estamos en la cuestión de los informes. Así es. Ya arrancó. Bueno, ¿y qué más? ¿Hay algo más de lo...? Bueno, en la cuestión del informe legislativo habló el PAN, habló el Independiente, el PT, el Verde Ecologista, el partido, el PANAL. Todos coincidieron en que hay labor legislativa conjunta, hay trabajo en equipo, de alguna manera están tratando de escuchar a la sociedad campechana y ser la resonancia en la gestión legislativa. Qué bueno, porque muchos críticos dicen que esta legislatura será recordada por ser promotora de los puntos de acuerdo, más que por leyes, ¿no? Digo, eso es desde el punto de vista de nada más hacer el tamiz. Sin embargo, hay que reconocer que hay legisladores que están insistentes, por ejemplo la de Escárcega, Sofía Taques, que ha estado muy insistente en la cuestión de cuidado a la mujer, a los niños, la cuestión de alimento, ver la cuestión del sobrepeso, la cuestión de la equidad, en fin, ha habido talentos, incluso la diputada Piña igual ha estado en la situación de
de la igualdad. El partido Morena ha estado insistente precisamente en la ley Olimpia. De alguna manera todas las fuerzas políticas han tratado de sacar adelante sus trabajos, sus plataformas legislativas. Lamentablemente en el Partido Acción Nacional, pues fíjese, comenzaron muy bien y luego por sus cuestiones electorales, futuristas, pues la señorita Ravelo terminó desconociendo a todos y alineándose al alcalde que los tacha de traidores. Sin embargo, es indiscutible que la labor legislativa de Nelly Márquez y del propio Nordhausen pues está saliendo adelante, porque no es la primera vez que son diputados. O sea, ya una fue diputada federal y ha sido diputada local en varias ocasiones. El diputado Nordhausen ya es la segunda vez y de alguna manera está preparado en las cuestiones de administración en temas. Entonces, no puede tomarse a la ligera cuando ellos critican, porque lo están haciendo con conocimiento. O sea, no es porque los esté ganando la pasión, no, sino porque están viendo que algo está fallido y están queriendo que se vuelva a hacer bien. En el caso del legislador perredista que hoy es independiente, Luis García, pues tampoco es un improvisado, ya fue regidor, fue presidente del Consejo Político del PRD, fue secretario general del PRD, ha ocupado varias carteras, a nivel nacional ha estado cercano a presidenciales como Mancera. Entonces tampoco tomen a la ligera lo que critica en algunos casos. Su tema principal ha sido la cuestión de Pemex y en algún punto ha tenido la razón. Ha señalado que si por lo menos Pemex nos diera un centavo por cada barril que exporta, Campeche no tendría que andar mendigando recursos. Así es, sí, un informe acorde a la nueva normalidad. Ya ven, todo fue por vía redes sociales. Todo está siendo virtual. Otra cosa que me llamó mucho la atención y qué bueno es de que pues tuvieron bastante audiencia. Fíjate que yo estuve ahí monitoreando, había más de 20,000 personas conectadas. Ah, mira, es importante. Entonces, yo creo que qué bueno, eso me dio mucho gusto de que digo la sociedad se interese. Efectivamente, ¿no? De cómo están trabajando, ¿verdad? Para que luego no digan que ya nos pasaron chirola. Así que y lo mismo ahora con los alcaldes, que bueno, ojalá que pues la gente que tiene las posibilidades ahora con el teléfono, pues es darle seguimiento para que usted sepa cómo están actuando y pueda tomar decisiones en lo futuro. Así es, ya los alcaldes rindió informe el alcalde de Calquiní, Roque Sánchez Golib, el de Selchacán, el profesor José Dolores Brito Pech. El viernes va a ser lo propio Daniel Martín León. ¿Y sabe qué? Pues la mejor propuesta, la mejor crítica la tendrá usted, porque nosotros podemos criticar desde el punto de vista de lo que vemos, pero en una alcaldía es muy fácil, es muy tangible. Ahí se ve si está o no trabajando. Muchos alcaldes colgaron la toalla y se fueron a dormir con la cuestión de la pandemia. ¿Y saben qué lo nota? En arbustos que no están siendo podados, las áreas verdes totalmente descuidadas, los parques descuidados. Cuando empezó la crítica, porque en algún momento el gobernador Carlos Miguel Aiza González pues no se ha detenido, él ha seguido haciendo su talacha junto con su esposa Victoria Damas de Aiza, y lo mismo lo veo en Palizac, en Calquinique, en Jopelchen, en Yojaltún, en fin, y lo mismo está entregando cuestiones de beneficio que cuestiones de obra pública. O sea, ya inauguró en Carmen su malecón, lo hizo en Sabancuy, aquí en Campeche lo hizo con la concha acústica, próximamente está el malecón. Hay obra tangible, o sea, puedes criticarle todo, pero hay trabajo. Hay alcaldes pues, que solo se han dedicado a grillar y en su grilla se han quedado, y hoy cuando les cae el 20, pues ven uno a sus brigadas desesperadas tratando de limpiar, de podar, de lo que no hicieron y lo debieron haber hecho con calma, lo quieren hacer en un solo día. Más aquellos bocones que dijeron que se van en noviembre, entonces no sé qué vayan a presumir, porque fíjese, en el caso de la capital, pues está muy claro las deficiencias, no hay necesidad de que uno se las esté diciendo, usted mismo las está viviendo en sus hogares, con calles que no están bacheadas, con alumbrado público deficiente, fugas de agua, y en las comunidades rurales, saliendo de Guayamón, están a la bendición de Dios. Entonces, usted tiene la mejor opción, no, y la mejor opinión no es porque critiquemos a la persona, no, aclaremos este punto, es sobre su actuar político. Que si le gustan los muchachos, que si le gustan 3 muchachas, es su problema, es una cuestión privada. Aquí se le da en su actuar público, entiéndanlo bien, no se sientan sensibles, no anden tratando de luego de bloquear y todo, porque al final del día la propia ciudadanía es la que tiene la mejor opción. Y alguien dijo ahí, los Vox no votan, efectivamente, los Vox no votan, por más que quieran aplaudirlo y decir que todo está bien, al final el ciudadano es el que vive en carne propia esa realidad. Sí, y además, también hablando de los alcaldes, pues ayer también corrió como pólvora ahí el destape de Salvador Farías. Ah, ¿cómo no? Don Chavo Farías dice que siempre sí quiere, la verdad, puede usted criticarle que a lo mejor no esté preparado académicamente como otros, sin embargo,
ha hecho un gran esfuerzo, se le recuerda que fue a la escuela, a la prepa, 3 veces ha sido alcalde y la ha ganado por mayoría, o sea, ahí no ha jugado diputación ni pluri ni nada por el estilo, y en algún momento se le criticó por cuestiones de que alguna de sus gentes estuvo vinculada con cuestiones del narcotráfico, salió a decir, aclaró, y mire, la libró también, que hoy dice que puede ir, y al igual que Carlos Ernesto Rosado Ruelas, quien fue el primer alcalde panista de Campeche, pues tiene muchas posibilidades porque tiene muchos simpatizantes dentro de los militantes del panismo. Entonces, al final del día serán los panistas los que decidan a quién quieren de abanderado, si aquel que les llamó traidores, vendidos y entreguistas y coquetea abiertamente con el partido Mossi, que además, de acuerdo a los estatutos del partido de la licenciada, está prohibida. Yo no puedo estar coqueteando con uno y otro si no hay una directriz de la dirección que diga vamos a hacer alianza, o no, licenciada. Digo, usted debe saber su partido, sus estatutos. Sus cariños, no. Sus cariños. No. Pero te digo, a mí me pareció muy honesto, o sea, está bien, o sea, el que Muy quiera franco, que lo diga, exactamente. ¿Para qué nos andamos con que aquí Que es sí, que no, y luego gastas 20,000 pesos en redes, pero, o sea, abiertamente. Y espero, fíjese, aquellos que dijeron, no se vale renunciar, irse a un nuevo cargo por ambición política. Aquí los estamos esperando para recordárselo. Porque si algo le podemos aplaudir a Ana Marta Escalante Castillo es que terminó sus 3 años, bien o mal, los terminó. Hernández lo mismo, lo podemos criticar de sus francachelas y demás, pero terminó, o sea, han sido congruentes. A ver si esa congruencia se da en el PAN, que no la hizo Carlos Ernesto, Quiero recordar que tiró la toalla y quiso ser diputado y lo plancharon. Entonces, digo, no es echarle sal a los panistas, pero pues ¿para qué prometen lo que no van a cumplir? Así es. Y pues por eso les digo, hay que estar muy atentos a los informes de los alcaldes, sobre todo para ver de aquellos que quieren repetir, de aquellos que quieren reelegirse, porque hay muchos que dicen que el pueblo los aclama y les dice que regresen, sí, pero que regresen lo que se están llevando. Bueno, y en esta semana también se ha estado muy movido por la CONAGO, ya hubo una reunión donde estuvo el gobernador, viene la cuestión de austeridad a rajatabla, licenciada, usted ya nos había presentado la cuestión del presupuesto 2021, que aunque dicen que fue hecho con mucha planeación, pues están las críticas de que no es cierto. Ayer en la CONAGO, lo había dicho en su momento el gobernador Carlos Miguel Aiza González, con una frase que le salió del corazón, que dijo, yo sí creo en el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué sentido? Pues que el presidente no ha dejado a Campeche solo, entonces a lo mejor en el papel y en el presupuesto pues no está las cifras que quisiéramos, que a lo mejor en obra pública no se esté contemplando. Sin embargo, la mano solidaria del presidente ha estado desde el inicio de su administración. Hay que recordar que precisamente el puente de la unidad se termina porque el presidente dio 280 millones que hacían falta para detalles y demás, y se concluyó porque él pudo haber dicho, pues ¿saben qué? Es obra de Peña Nieto y viene de Calderón y me lavo las manos y ahí que se quede. Sin embargo, hizo a un lado todos sus resentimientos y cuestiones partidarias y dijo, no, aquí se ha estado actuando bien. Alberto Jesús Buenfil Montalvo, que para muchos lo critican, ha estado haciendo bueno su trabajo, ahí van los 280 millones y se acabó la obra. Y en ese sentido, pues yo creo que el gobernador siente ese espaldarazo, ¿no? De decir que a lo mejor en el papel en este momento no están contempladas cosas que Campeche quisiera, pero que conforme vaya avanzando se van a ir dando, porque al final del día recuerden que es presupuesto, o sea, es en un supuesto de que se vaya a dar, porque muchas veces nos dan mucho en el papel y al final del día vienen los recortes conforme va avanzando el ejercicio y nos van dando palo. Y lo mismo lo hicieron los panistas que los priistas. Hoy están diciendo, a ver, como dice la licenciada, muy realista, no hay dinero, ¿para qué te prometo que te voy a llevar a comer bisteces y te voy a llevar a comer albóndigas y con trabajo no va a dar para frijoles? Va a haber nada para frijoles. Okay. Y tú que estabas acostumbrado a que te prometieran albóndigas y demás, dices, ¡ah! Pero al final, ¿qué tal que en el confort, oye, fíjate que hubo un remanente, vámonos a comer una albóndiga o un bistec o un ribeye? Entonces, son presupuestos. Entonces, lo que pasa es que estamos muy sensibles. Ahí está lo del frena. Usted no apoya frena. Usted dice que los panistas andan detrás de frena. No, hombre, ya lo dejaron ahí. Yo lo que quiero es una casita de campaña. Está muy bueno, ¿no? ¿Cómo ves el video, licenciada? Pero te decía yo, ¿no? Muy bueno, ahí se iba yo, ¿no? Que tú bien dijiste hace rato, ¿no? Vemos un gobernador, la verdad, que nos da gusto verlo de que no es conformista, sino al contrario, lo está saliendo a gestionar, porque si bien está tocando puertas, efectivamente, ¿no? Ayer en la CONAGO era muy importante esta reunión, porque ahí estuvo el secretario de Hacienda. Para aclarar
efectivamente, ¿no? para poderle decir, ¿sabe qué? Este es mi proyecto, esto es lo que necesito, o sea, ¿de qué Que forma además me pueden asistieron ayudar? 20 de 32, o sea, 12 no fueron. Los famosos federalistas, los panistas, que están renuentes a todos, y el de Jalisco. Pero aquí era, yo creo, la mejor forma de aclarar esa situación, porque estás ante el encargado de las finanzas públicas. Y él te va a decir en corto, ¿sabes qué? No se puede por esto, por esto, por esto sí, por eso no. Se criticaba, por ejemplo, de que Dos Bocas está haciendo agua porque se inundó y demás, y muchos lo festinan, y yo la verdad no entiendo esa situación. Al contrario, si en algún momento la refinería se logra concretar, eso va a abaratar el combustible, porque no les cae el 20 que nosotros mandamos el crudo al extranjero y nos lo regresan refinado en gasolinas y demás, y lo pagamos más caro. Pero si lo refinan aquí, en el patio de mi casa, pues nos va a salir más barato, ¿no? ¿O no, licenciada? Pues No, sí. no estaré muy simplista yo en la cuestión económica. Usted que es empresaria, talentosa, dígame. No, pero fíjate que, te digo, volviendo a lo de las reuniones del cabildeo que está haciendo el gobernador, digo, quiero pensar también de que esto nos va a llevar a verlo muy activo, porque todavía faltan varios meses para seguir luchando con el presupuesto. Creo que, si mal no recuerdo, porque tú me lo puedes aclarar, creo que se define hasta noviembre, ¿no? A finales de noviembre. Ajá. Y ya en diciembre entra propiamente la propuesta. Efectivamente, entonces yo creo que lo vamos a ver muy activo con los En el senadores, cabildeo. con los diputados, visitando la Cámara, todo eso. Yo considero yo que en los próximos días lo vamos a ver así Sí, activo, ¿no? Por lo que se y ve. si hay algo que se le puede aplaudir al gobernador es precisamente que es cae bien, como dicen los muchachos, no Y pese a su mejorar los edad, recursos, o sea, mejorar. es cae bien en tal sentido de que él no va a tener empacho en hablar lo mismo a panistas que a morenistas, que al del PRI, en un afán de ver todo por Campeche. ¿Por qué? Pues porque lo está demostrando, a muchos nos está dejando gratamente, y lo digo abiertamente, nos está dejando gratamente impresionado su labor, la de su esposo. O sea, uno esperaría que se sentaran a disfrutar el año que les quedaba de la gubernatura y se acabó, y sin embargo está como que si fuera el primer día haciendo gestiones, la señora inaugurando instalaciones para cuestiones de mejoras de comida, alimentación, cuidado y demás, el SERI, la cuestión de los adultos mayores, en fin, no hay un sector que no esté siendo de alguna manera alentado, apoyado. Y Es lo mismo cierto, en la capital que en el sí, interior, ¿eh? sin distingos, porque incluso cuando fue nombrado gobernador el año pasado, su primera visita la hizo al presidente, que imagínense que era de Morena y sin embargo fue a conciliar, y al día siguiente estaba en la gira en Tenabo, que es de administración de Morena. Entonces dejó muy en claro que para él no había colores ni distingos, que iba a trabajar por igual, y como lo ha dicho el secretario de gobierno Pedro Armentía López, de que para pelear se necesitan dos, y ellos ahorita no están en esa afán de pelear, sino de trabajar por Campeche, y que ya en su momento vendrán las elecciones donde serán adversarios, que no enemigos, y al final la ciudadanía determinará, como decía un político por allá, porque el ciudadano ve, anota y vota, y eso está quedando más que obvio. Así es, y también, por ejemplo, ahorita me recordaba lo que estabas hablando, digo, también él se ha reunido incluso con la secretaria de Gobernación, también ha tocado, o sea, tiene puertas El de seguridad, abiertas. sí, no se ha cerrado ninguna puerta, Sí, es y verdad. tanto así que ni siquiera ha querido opinar de Frena y todos sus malquerientes, aunque todo el mundo dice que es una vacilada eso, de llevar a protestar casas de campaña, pero en fin, es válido todo. Y lo que sí se le puede reconocer al presidente es que está viviendo una tolerancia máxima. Nunca un presidente había sido tan insultado, ni siquiera Fox. Recuerden cuántas publicaciones tuvieron que cerrar en el panismo, que decían que ellos eran plurales y demás. Pues hasta el propio Calderón se le acusa de cierres. Incluso hay una escritora argentina, Olga Warner, que la acusa abiertamente de que la reprimió, de que no la dejó presentar su libro, el lado oscuro de Calderón Oscuro, algo así, ¿no? Y pues ya ven, y hoy el presidente Obrador, pues, Les da garantías ahí de seguridad. nada más en son de vacío o en serio, dijo que el que lo critique ya debe de empezar a pagar porque daría muchos impuestos. Bueno, ¿y qué tenemos para finalizar, licenciada? Oiga, pues ahora sí que también lo de esta iniciativa del PT Morena, que también va a causar mucha polémica, ¿no? Esto de las afores. Es cierto, se ha querido ver como que el gobierno quiere desaparecer las afores.
Yo creo que lo que se está planteando es que vuelva el gobierno a retomar la rectoría de los Afores, como en su momento estuvo. Hay que recordar que cuando Ernesto Zedillo, lo que se hace es que el gobierno manejaba ese fondo de pensiones vía el Seguro Social, y lo que se hace es que de alguna manera se privatiza y pasa a los bancos, se crean las Afores, con todo lo bueno o malo que se pueda criticar. Hoy la propuesta es revertir esa situación. Al final se determinará si procede o no. Tiene Morena mayoría, pero necesita mayoría calificada, y de alguna manera no tomarse como una cuestión a la ligera, sino bien planeada. Ahí habría que preguntarle al trabajador qué tal está funcionando su Afores, si está viendo. Yo tuve muy malas experiencias con las Afores, sigo teniendo muy malas experiencias, cambio de Afores y nos viene el trancazo financiero y pierdo 45,000 pesos de mi Afore. Entonces, digo, perdí 45, hubo gente que perdió 50, o sea, dependiendo del monto que tenían, porque es la cuestión que tienen las Afores. Finalmente son empresas, las Afores y demás, que venden, que trabajan tu dinero y ya te dan una comisión, pero si sale mal el negocio, pues también tú tienes que apechugar las cuestiones de pérdida, y muchas veces a mí no me preguntaron eso, ¿verdad? Entonces, creo que ahí está. Yo soy más escéptica, yo estoy a favor, yo estoy, digamos que escéptica todavía, porque digo, si bien los Afores con las instituciones privadas nos han sangrado, sí me siento más segura que me lo manejaran por vía estatal. Y que además en algún momento por decreto que lo desaparezca. Efectivamente, y por el ISSSTE, por el IMSS, que digo, bueno, las cuotas obreras patronales, digo, ¿cómo las han manejado? Claro. Se las han robado, entonces digo, sí tendríamos que tener un sistema realmente ha funcionado, más allá ha funcionado. de la promesa de lo que pasa es que se ha corrupción. criticado que en algún momento esos recursos han sido utilizados para obra pública, sí, pero hay que recordar que como finalmente son recursos que están hoy sí a disposición de la iniciativa privada del gobierno, el gobierno hace uso, pero tiene que pagar impuestos, tiene que pagar los intereses, y de alguna manera darle a ganar. Y como dice bien la licenciada, ni modo que el banco no deje de cobrar, así sea el gobierno. Entonces, de alguna manera ese sistema está funcionando. Y hay claridad, sí, sí la hay. Definitivamente a usted cada mes le debe llegar su estado de cuenta y decirle cuánto ha ganado, si usted está metiendo por su cuenta, o si su patrón se ha hecho pacto y no está dando. Todo está ahí transparentado, y hay un consejo que también valida. Oiga, no estoy de acuerdo por esto. Bueno, tienes tanto tiempo para cambiarte, si te quieres ir a una Afore que te dé más intereses, porque hay tablas donde te dicen cuánto gana una, y ya. Entonces, de alguna manera, digamos que en ese tenor sí está como un artículo, como un producto financiero. Para muchos, volver al estatismo pues no es lo mejor, o sea, no hemos tenido el mejor manejo. Hay que esperar a que se vaya desmenuzando. Entonces, hay que estar atentos. Que lo hagan público, sí, y que también nos digan por qué. Así es. Digo, porque si yo quiero construir una casa para construir un edificio, sí, dime por qué, si en esta casa estamos viviendo bien, ¿para qué quieres un edificio, no? Así es. Y bueno, y pues seguimos con la promoción. La promoción de acá de este lado. Aquí seguimos ¿Qué tenemos? con los aromatizantes. Pues por ejemplo aquí pusimos 4 aromatizantes, que es el Caricia, el Frutos Tropicales, el Carol Sensitive y el Fanny Essence. Fanny Essence. ¿Es en Sonora, licenciada? Claro. O sea, es el más recomendado por la licenciada. Pruébenlo, está muy rico el aroma. Son aromas que son exclusivos de nosotros. Estos de aquí que les presentaba al principio, pues son, digamos, los que hay en todos lados, en cualquier lado los puede usted conseguir. Los genéricos, digamos. Exactamente, pero estos son pues una línea exclusiva de nosotros, y están a 44 pesos estos aromatizantes, así que también los invito a probarlos, a probar nuevos aromas muy agradables. Así que Pues a recordar, por ejemplo, la licenciada en su artículo nos señala de que para estar tranquilos y todo, la esencia no solo es la tranquilidad que puedas tener, que comas bien y todo, sino que además tu ambiente sea aromatizado, armonioso. Y sobre eso nos va a seguir usted escribiendo, ¿verdad? Llega uno cansado a veces, y qué rico llegar a la casa y abrir tu recado. Relajante. Sentir un buen aroma para Oiga, descansar. debe de escribirnos más sobre eso. ¿Por qué es importante esa situación? Porque muchas veces dicen, no, es que yo llego a la casa y lo que menos quiero es trapear, lo que menos quiero es sacudir. Pero si llega uno con esa armonía de que hay buen aroma, yo creo que lo hace uno hasta con más pasión, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Y la idea de traer aromas nuevos también es precisamente ese, ¿no? De que también la gente que haga su limpieza en su casa, pues también sienta aromas agradables distintos, o sea, los que tradicionalmente tenemos, ¿no? Entonces les invito de verdad a probarlos, no se van a arrepentir. Así es, y prácticamente ya estamos en la recta final del programa.
agradecerles que nos siga. Vamos a tener muchas noticias en estos días, siguen los informes de los alcaldes, el viernes es el de Champotón, ahí estaremos puntualmente dando seguimiento a la labor de el alcalde Daniel León y de otros alcaldes. Fíjese, en Carmen, pues Oscar Rosa no la tiene muy bien, ya hay ahí sus pretextos y sus problemas por el cambio abrupto que hubo en la dirigencia. La labor que está haciendo el empresario Tilo Miguel Sánchez, pues también les está generando bulla a políticos. El que esté un empresario otorgando becas y tablets y que esté otorgando tanques de oxígeno, pues no está cayendo muy bien. No hay ninguna ley que se lo impida. El empresario quiere ser altruista, pudo haber creado una fundación, sin embargo él determinó hacerlo de manera directa y qué bueno, ojalá y eso replique más en estos tiempos de pandemia, de que debemos ser solidarios y empáticos con las demás gentes, sobre todo con los más vulnerables. Pues le agradecemos que nos vea en la carpeta roja en esta programas especiales y que está haciendo Visión Sur, este medio alternativo de comunicación, y como siempre, un abrazo a la distancia. Buenas tardes.